Hay muchas preguntas con las que nos enfrentamos a diario. Todos buscamos respuestas que harán una verdadera diferencia en nuestras vidas. Es difícil imaginar que esas respuestas están justo frente a nosotros. Prepárate para encontrar respuestas en la Biblia, con Bayless Conley. Una de las historias más intrigantes en todos los evangelios se presenta al final del Evangelio de Juan. Juan solo registra una muy pequeña cantidad de milagros, y este milagro en particular es el único que sucede después de la resurrección. Está lleno de verdad y lleno de lecciones para nosotros. Si tienes una Biblia, tómala, entremos a la palabra juntos, amigo, esto te va a ayudar. Vamos a explicar el escenario. Es el día de la resurrección. Juan 20, comenzando en el verso 19. Luego, al anochecer de aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos se reunían por miedo a los judíos, Jesús entró, se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Habiendo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se regocijaron cuando vieron al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes. Como me ha enviado el Padre, así también yo los envío. Muy importante, ahora son comisionados. Verso 22. Habiendo dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo, su nuevo nacimiento. Fueron entonces llenados con el Espíritu Santo, hablaron otras lenguas tiempo después en el aposento alto, según registra Hechos capítulo 2. Pero en este punto ahora nacieron del Espíritu. Ellos llegaron a creer en Él después de la resurrección, así que sopla sobre ellos, dice: reciban el Espíritu Santo, de nuevo extremadamente importante, así que fueron comisionados y enviados, recibieron el nuevo nacimiento. Jesús dijo: reciban al Espíritu Santo, les dieron el ministerio de la reconciliación, y luego vayan conmigo. Ahora Tomás no estaba ahí, pero vean el verso 26. 8 días después, sus discípulos estaban adentro otra vez, y Tomás estaba con ellos. Y aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró, se puso en medio y dijo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos, pon acá tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Y Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Muy bien, capítulo 21. Vamos a leer juntos los versos del 1 al 14, o síganme conforme leo si quieren. Después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberias. Sucedió de esta manera: Simón Pedro, Tomás apodado el gemelo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos estaban juntos. Simón Pedro dijo: me voy a pescar. Contestaron ellos: nos vamos contigo. Salieron y de inmediato se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Jesús les preguntó: hijos, ¿tienen algo de comer? ¿Pescaron algo? Ellos respondieron: no. Él les dijo: tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron, y ya no podían sacar la red por la multitud de pescados. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro lo oyó decir: es el Señor, se puso la ropa, se la había quitado y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, pues no estaban lejos de la orilla, a escasos 100 metros de la orilla, arrastrando la red con pescados. Al desembarcar, vieron unas brasas de carbón con un pescado encima y un pan. Jesús les dijo: traigan unos pescados de los que acaban de sacar. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red llena de pescados grandes. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: vengan a desayunar. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres tú? Sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se los dio a ellos, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Ahora, esta señal es única cuando la comparamos a los otros 7 milagros o señales que se registran, porque esto pasó después de la resurrección. Es el único que pasó después de que Jesús fue resucitado de los muertos. Y ellos estaban en Galilea, y Pedro dijo: voy a ir de pesca.
Él no solo dijo, oigan, voy a salir por la cena, ¿de acuerdo, chicos? Ni siquiera estaba diciendo, saben, voy a salir a relajarme un poco, quiero despejarme, voy a lanzar el anzuelo a ver si pesco algo. No, en el lenguaje griego está en la forma verbal infinitiva. Pedro literalmente dijo, voy a volver a pescar, voy a volver a mi antiguo trabajo. Voy a pescar y voy a continuar pescando, voy a pescar a partir de ahora. Y los discípulos le dijeron, vamos contigo. Pedro y esos otros 6 discípulos están listos para desertar del llamado y el mandamiento de Cristo. Totalmente. Ahora, como habíamos leído, la primera aparición fue el día de Pascua. Luego no se apareció más hasta 8 días después para beneficio de Tomás. Y evidentemente, después de la segunda aparición, los discípulos regresaron a Galilea. Necesitamos recordar que eran galileos, ahí era donde estaban sus hogares. Solo eran visitantes en Jerusalén por la temporada de Pascua. Era completamente natural que ellos regresaran a su provincia natal, especialmente desde la noche de la traición en Marcos 14:28. Jesús les dijo, después de que haya resucitado, voy a ir ante ustedes a Galilea. Y luego, después de la resurrección, un ángel le dio a las mujeres este mensaje. Vayan a decirle a los discípulos y a Pedro que él irá delante de ustedes a Galilea. Ya lo verán, como él les dijo. Solo imagínenlo, saliendo de Jerusalén, van a volver a Galilea, tienen la promesa de Jesús, Él irá antes que ellos y van a verlo. Ellos imaginan que van a reanudar, saben, los días antiguos de compañerismo y los días antiguos de ministerio. Deben estar emocionados, deben estar hablando emocionados, salir caminando por el camino. Incluso ellos ocasionalmente cantan una canción de alabanza y ellos magnifican a Dios. Van a ver a Jesús y ellos llegan a Galilea. Pero no hay señal de Jesús. Pasó día tras día y aún no estaba el Salvador. Un grupo de 7 que parecían haber estado juntos, siendo guiados por Pedro, esperando a que Jesús reapareciera, pero nada pasó. No está Jesús. Su canto se volvió cuestionamiento. Su alegría se volvió desánimo. Cada día terminaba con decepción, hasta que finalmente un día Pedro se levantó y dijo, voy a ir a pescar, no voy a esperar más días. Y los otros se unieron. Allí estaban en el bote, cada hombre con su antorcha, porque así pescaban en la noche, y no atraparon nada. Solo tenían redes vacías. La vida es muy vacía fuera de la voluntad de Dios. Jesús les había dicho que esperaran en Galilea, pero esperar puede ser la cosa más difícil para un hijo de Dios. ¿Saben? Somos muy impacientes. Queremos las cosas ahora. Odiamos esperar. Pero debemos esperar. El carácter se desarrolla mientras esperamos. Nuestra confianza en Dios y en su palabra se pone a prueba mientras esperamos. Los deseos de la carne deben enfrentarse mientras esperamos y puede ser tan difícil. Incluso el rey David dijo en el Salmo 69:3, cansado estoy de llamar, tengo reseca la garganta, mis ojos languidecen, esperando a mi Dios. Pero de nuevo debemos esperar. El Salmo 27:14 dice, espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. Ahora, Pedro era un hombre muy impulsivo. Era su naturaleza, no era confiable. Él estaba sujeto a grandes ráfagas de entusiasmo.
pero pareció pasar al otro lado casi igual de rápido. Estaba en el bote, está taciturno, está desalentado, y de repente, cuando escucha que es el Señor, salta al agua. ¿Saben? Es Pedro al máximo. Y siempre es así. Descubrirán que muchas personas son rápidas para entusiasmarse, pero caen en la depresión igual de rápido. Y puedo ver que Pedro está emocionado después de la resurrección, pero esperar a que Cristo aparezca. Esperar y esperar y esperar, se vuelve triste y deprimido. Pasa día tras día hasta que finalmente cae en la desesperación. Y saben, Pedro era un pescador. Y aquellos que trabajan en las grandes aguas jamás pierden su amor por el mar. Saben, Pedro, él dejó su bote y sus redes cuando siguió a Jesús, pero aún estaban en su pueblo natal. No las vendió ni las quemó. Saben, cuando Elías llamó a Eliseo, Eliseo quemó todo su equipo para arar. Él nunca iba a arar en el terreno de su padre Safat de nuevo. Pero Pedro dejó sus botes, sus redes, su equipo, pero cuando regresó todo estaba ahí. El olor del lago llenó su nariz. Escuchó el sonido de las gaviotas en el cielo y pensó en esas noches bajo las estrellas cuando con emoción sacaba sus redes llenas de peces y el amor a su viejo oficio lo invadió. Y dijo: voy a volver a pescar. Eso es lo que sé hacer bien. Dejó todas las ideas de pescar hombres y decidió volver a pescar peces. Y creo que estaba en peligro de negar la causa de Cristo. Su amor por Cristo estaba siendo cuestionado. Por eso el siguiente verso, vean el verso 15. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Él contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Simón, ¿me amas? Y saben, yo siempre, por mucho tiempo, imaginé a Jesús volteando, se viró hacia Natanael y Santiago y Juan y Tomás y dice: Pedro, ¿me amas más que a estos otros? Pero no es lo que Jesús hizo. Jesús se viró hacia los 153 peces grandes aleteando en la orilla. Él apuntó al bote, a las redes, al equipo de pesca, y dijo: Pedro, ¿me amas más que a estos otros? Porque si estudias los evangelios, esta no es la primera vez que Pedro había abandonado su llamado. En Marcos capítulo 1, que corresponde con Lucas capítulo 4, necesitan comparar los dos. Jesús va a él y lo llama y dice: sígueme, te haré pescador de hombres. Y Pedro deja su bote, deja sus redes y decide seguir a Jesús, pero dura poco. Se lee en Marcos capítulo 2, que corresponde con Lucas capítulo 5. Después de que Jesús va de gira a predicar, vuelve a Capernaum y cuenta la historia de que hay 4,000 botes en el mar de Galilea en ese tiempo, pero Jesús elige un bote. Pertenece a Simón Pedro. Dice: lánzala a lo profundo para atrapar peces. Dice: sí, maestro, la lanzamos toda la noche, no atrapamos nada. No había estado predicando con Jesús. No había seguido a Jesús. No había obedecido el llamado. Había vuelto a pescar. Pero cuando Pedro siguió diciendo, porque sabía que había encontrado a Jesús, él vio milagros pasar, vio a su propia suegra ser sanada y vio a personas de su pueblo ser sanados y dijo: sin embargo, por tu palabra echaré las redes. Lo hicieron, atraparon muchos peces y llenaron 2 botes, casi comenzaron a hundirse. Y luego Pedro cae de rodillas y dice: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Pedro conocía su corazón y dijo: no quieres a alguien como yo, Jesús. Ya te fallé, recién empezamos y básicamente te negué. Por favor, déjame, Jesús, encuentra a alguien más. Y Jesús con misericordia lo llama de nuevo y le dice: no temas, de ahora en adelante pescarás hombres. Y Pedro lo hace genial. Los siguientes muchos años de ministerio está con Cristo. Él deja su red, deja sus botes, deja su equipo de pesca. Hasta después de la resurrección.
sopló aliento en él, recibió el Espíritu Santo. Vio las manos heridas por los clavos, vio dónde entró la lanza en su costado. Después de la resurrección, dice, voy a volver a pescar. Y Jesús dice, Pedro, Pedro, ¿me amas más que a estos? Es interesante, cuando Jesús dice me amas, usa la palabra con la que estamos tan familiarizados, ágape. Es el amor que Dios nos da, es el amor que derrama en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Dios amó tanto al mundo, es un amor de autosacrificio que pone a los otros primero. Pedro, ¿tú me agapeas a mí? Y Pedro responde a Jesús en el verso 15, dice, sí, Señor, sabes que te quiero. Y Pedro responde con una palabra diferente. Pedro dice, Señor, sabes que te fileo. A ti, te quiero a ti. Jesús dice, Pedro, ¿me amas? ¿Estás dispuesto a ponerme primero? Él dice, si me amas, guardarás mis mandamientos en los evangelios. Pedro dice, sí, Señor, te quiero. Jesús dijo, alimenta mis ovejas. Vean el verso 16. Volvió a preguntarle, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ágape. Y él dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero, fileo. Te quiero, Jesús. Él le dijo, cuida mis ovejas. Luego le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? ¿Me fileas a mí? Jesús bajó a su nivel. A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera dicho, ¿me quieres? Contestó, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Le dijo Jesús, apacienta a mis ovejas. Pedro, eres llamado al ministerio. Pesca a hombres, ministra a las personas, no pesques peces. Saben, creo que Pedro es tal vez como muchos de nosotros. Me relaciono con él en muchas maneras. De una forma en que estamos tan familiarizados con la fragilidad de nuestro corazón. Estamos tan familiarizados con nuestros errores y las promesas que no hemos cumplido y las cosas que pretendíamos hacer, saben, para el reino. Y tal vez no hemos cumplido esas cosas. Y creo que como Pedro, Señor, cuando nuestros corazones nos condenan, tú eres más grande que los corazones, conoces todo. Siento que te fileo y quiero agapearte. Pero ¿saben qué? El Señor no había terminado con Pedro, gracias a Dios por siempre. Ahora seguro le pareció a Pedro y a los otros que Jesús los había olvidado, pero no. Pudo haber parecido que él había olvidado su promesa, pero no. Y no te ha olvidado ni abandonado a ti, ni ha olvidado las promesas que él habló a tu corazón. Jesús se retrasó y fue a propósito. Él había ido antes que ellos a Galilea. Él ya estaba ahí, pero había elegido no rebelarse para enseñarles algunas lecciones. Él quería que ellos aprendieran la lección de la paciencia y la necesidad de esperar en Él y continuar confiando en Él, incluso cuando parecía que nada había pasado. Ellos necesitaban aprender cosas sobre ellos mismos y que sin Él no podían hacer nada. Sacaron redes vacías. Y sábense que cada vez que ellos sacaron la red, incluso antes de salir a la superficie, sabían que no habría nada ahí. Intentaron en todo el lugar y con todos los métodos que conocían, pero no pescaron nada, ni una sola sardina. ¡Qué noche más oscura debió ser! Si hubieran estado deprimidos antes de ir a pescar, estaban 10 veces más deprimidos ahora. En lugar de liberar la tensión y la depresión, solo le agregaron más. Escucha, si en verdad eres salvado, volver a tu vieja vida no te será tan fácil o tan placentero como parece. Está vacía. Es el estado de todos los que resbalan. Está vacía. Tienes un pie en el bote y un pie en el muelle. No estás disfrutando a Dios porque no estás viviendo bien. Estás arruinado por el pecado.
No puedes disfrutar una vida de pecado nunca más. Es el peor lugar donde estar. Y si estás lejos de Cristo este día, lo sabes, nadie necesita decirte. Ellos no habían visto a Jesús, pero Jesús los había visto a ellos. Él los vio lanzar, los vio encender sus antorchas, los vio lanzar las redes una y otra vez, y creo que solo lanzó un pensamiento en su mente y dijo: peces, aléjense. Y lo obedecieron. Es el Señor, puede hablarle a su creación. En Job 37 dice que Él le dice a la nieve: cae sobre la tierra, y a la lluvia y al aguacero: muestra tu poder. Y las nubes hacen lo que Él les manda. El océano y las criaturas que ahí hay obedecen su voz. Las estrellas arriba obedecen su mandamiento. Amigo, Él tiene todo el poder. Y luego cuando Él los llama, no han pescado nada. No, bueno, lance las redes del lado derecho. Y luego Él envía un pensamiento a los peces de nuevo. Muy bien, quiero los 153 más grandes y gordos de ustedes. Naden a la red ahora. Y 153 de los peces más grandes del lago lucharon para ver quién era el primero en llegar. Escuchen, Jesús es fiel a sus promesas y su retraso no es negación, pero deben aprender a esperar. Tienen que esperar a través de los días nublados y sin sol, donde hay poco ánimo, cuando parece que Dios te ha abandonado y olvidado, porque amigo, no es así. Sus ojos están sobre ti ahora. Él sabe todo lo que has pasado. Él conoce tus momentos difíciles, conoce tus momentos oscuros. Tal vez estás en una de esas épocas oscuras al estar en esta casa de adoración con nosotros hoy. Te digo esto, no creo que pase mucho para que veas al Salvador parado en la orilla y verás el amanecer de nuevo. Él es fiel. Bueno, hay algo más en esta historia. Y para mí puede ser la cosa más impresionante en toda la historia. De hecho, considero que es muy sagrado. En el verso 9, cuando dice que llegaron a la orilla, había carbones encendidos, con pescado sobre ellos y pan. Y quiero que piensen en esto. Ahora, Él resucitó de los muertos. Y en su gloria, Él había vencido a la muerte. Él tenía un cuerpo glorificado. Él es el Rey del universo. Y está haciendo el desayuno para los discípulos. Está de rodillas, soplando a los carbones, cocinando pescados. Y luego hace que se sienten y se calienten. Y los alimenta. Dice que los sirvió. Simón come pescado. Natanael come más pan, es bueno. Santiago, Juan, Tomás, vamos, coman más pescado. Hay mucho. Y el Salvador del mundo, quien conquistó el infierno, la muerte y la tumba, está sirviendo a sus discípulos. Y ahora, Él va a corregirlos. Necesitan la reprensión. Habían olvidado su llamado. Pero ¿saben qué? Él también se da cuenta de que tienen frío, que están mojados, que tienen hambre. Antes de tratar con ellos, antes de corregirlos, Él se esfuerza en ponerles ánimo de nuevo. Él hace que se calienten, que coman algo, que se sequen. Hay una gran lección aquí. Si necesitas corregir a alguien, hazle una rica taza de té. Prepárale un sándwich y golpéalo en la cabeza. No hace mucho bien un buen golpe en la cabeza cuando tienes hambre y estás cansado, ¿no? No es difícil recibir las cosas así cuando estás así. Es bueno edificar a las personas, sírvelas, ministralas y luego puedes darles con todo.
Jesús era el Maestro. ¿Por qué hizo esto por ellos? ¿Por qué los sirvió? ¿Por qué los corrigió? Porque los amaba. Y quiero decirte esta noche que Él te ama. A ti que te tropezaste, Él te ama. A ti que fuiste infiel a Él te ama. Y no te dejará ni te olvidará. Reprende a Pedro y luego sorprendentemente le da su llamado de nuevo. La última palabra en el verso 19 le dice a Pedro, sígueme. Lo hizo de nuevo en Lucas capítulo 5, cuando él abandonó a Cristo y el llamado, y ahora después de la resurrección, Jesús en su misericordia, Pedro, no eres llamado a los peces, esto es lo que fuiste llamado a hacer. Sígueme. Alguien dirá, ¿cómo es que la red no se rompió? ¿Por qué agrega ese detalle? Bueno, obviamente para que ningún pez pudiera escapar. Y creo que hay un mensaje ahí. Saben, si él te atrapó, estás seguro en su red, no te dejará ir. Y si estás lejos de él, escucha, es tiempo de que vuelvas. Tiempo para que restablezcas tu relación con el Señor. Él te está llamando. Me encanta la historia de Pedro porque se equivoca y vuelve a levantarse y Dios tiene misericordia de él y sé que Dios tiene misericordia de mí. Estoy muy consciente de mis defectos y mis fallas, igual que tú de las tuyas. Y amigo, Dios tiene misericordia de ti también. Si Dios marcara la iniquidad, ¿quién quedaría? Dios tiene un futuro para ti, tiene esperanza para ti. Levántate y sigue adelante. Para más información e inspiración, entren a respuestasbc.com.